aquí tenemos a un excelente ponente que está con nosotros, Baltasar Rodríguez. Es un consultor estratégico en tecnología. Actualmente trabaja en IBM. A través de los años ha realizado soluciones para empresas de telecomunicaciones, banca y gobierno. Es arquitecto y consultor de esta empresa y conoce tecnologías tales como el blockchain, inteligencia artificial, cómputo cuántico e Internet de las cosas. Bueno, te damos la bienvenida, Baltasar. Buenas tardes y te dejamos con tu ponente. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a hablar un poquito rápido, sobre todo para ver si podemos recuperar un poquito del tiempo, porque hay bastante material y sé que llevamos un poquito de retraso. Entonces, vamos a darle partida a esto. Yo lo que les quiero platicar un poquito es acerca de blockchain, pero bajo una visión ligeramente distinta, digo, porque todo el mundo habla acerca de las criptomonedas y sin embargo blockchain tiene muchísimas otras aplicaciones en otros casos de uso, sobre todo en casos de uso empresarial, y es mucho lo que vamos a platicar el día de hoy. Efectivamente, mi nombre es Baltasar, yo trabajo en IBM, tengo ya de mis 54 años, 45 años de mi vida desarrollando tecnología. Para ponerlo en perspectiva, yo cuando empecé a programar la PC no existía y me ha tocado a través de todos estos años pasar por una gran cantidad de revoluciones de tecnología. He tenido la oportunidad de utilizar esta tecnología en lugares como el sector financiero, el sector de telecomunicaciones y el sector público. De hecho, ahí en el sector público es en donde más utilicé mi amor por la criptografía, porque verán, yo fui el Chief Technology Officer del Servicio de Administración Tributaria y cuando estuve ahí me tocó desarrollar cosas como la firma electrónica avanzada y la facturación electrónica, que son realmente el día de hoy las dos aplicaciones más masivas que hay de tecnología criptográfica adentro de México. Y entonces este mismo afán por la criptografía es lo que me acerca hacia el terreno de blockchain. Cabe hacer la mención que también otra cosa que he tenido mientras he estado trabajando con blockchain y criptografía recientemente es otro aprendizaje de la carrera. Y este otro aprendizaje es que la tecnología nunca es lo verdaderamente importante, sino lo importante es la manera en la que estas herramientas pueden ser aplicadas para resolver los problemas que tenemos en la vida diaria. Entonces, no importa qué tan buena o qué tan mala sea la herramienta, si no tiene una aplicación para resolver un problema que tú estás enfrentando, entonces no tiene ningún sentido. Y esto sobre todo van a oírme recalcarlo mucho porque desgraciadamente algo que tenemos adentro del ecosistema de blockchain es que estamos muy centrados sobre el terreno de la herramienta o muy centrados sobre el terreno de cómo llegar y utilizar esta herramienta y no nos damos cuenta acerca de la gran cantidad de aplicación que tiene en otros lugares y los tipos de problemas que podríamos llegar y resolver. Entonces, parte de lo que me gustaría iniciar es entender qué es en realidad este tema de blockchain, sobre todo desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva no técnica e incluso no financiera. Parte de lo que hemos visto nosotros a través del tiempo es que cada vez que ha habido grandes acumulaciones de capital, invariablemente las personas que tienen estas grandes acumulaciones de capital se preocupan por saber en dónde está su dinero. Y una de las respuestas básicas a todo esto es que en estos tiempos de grandes concentraciones siempre aparece un cuentachiles que va a ayudar al negocio a determinar quién tiene cuánto dinero, en dónde está el dinero, cómo se está fluyendo el dinero, a quién le debes o quién te debe dinero. Y, por ejemplo, esto sucedió originalmente en el siglo XV, en donde la gran concentración de capital lo tenía la Iglesia Católica. Ellos eran dueños de casi todos los medios de producción adentro de Europa y hacían cualquier cosa desde textiles, bebidas, alimentos, lo que quisieran. Y el que aparece como respuesta a esta necesidad de alguien que me diga en dónde están las cosas es este señor de la foto, Fra Luca Pacioli, que en el siglo XV, el señor que era un gran matemático y filósofo, también llega e inventa una cosa que conocemos desde el siglo XV para acá como la contabilidad moderna. Y así de bueno el invento que desde el siglo XV para acá le seguimos llamando moderna. Pero esto tiene que ver en nuestra historia del blockchain primordialmente por sus inventos. El primer invento que él hace para hacer que la contabilidad se vuelva moderna es la idea de la balanza, el libro de mayor o libro de diario que también pueden conocer así los contadores. Y para efecto práctico, lo que estaba haciendo esta balanza era tener un mecanismo en donde tú estabas centralizando la información de todo lo que sucedía dentro de tu organización para saber entonces cuánto dinero tenías, de dónde a dónde estaba fluyendo el dinero. ¿Debías? ¿Te debían? ¿A cómo estás comprando? ¿A cómo estás vendiendo? Toda la información de todo lo que hacemos nosotros adentro de una organización iba a dar a estos libros contables. Y esto es lo que habla acerca de la importancia que tienen las balanzas y por qué, por ejemplo, incluso cuando hablamos de blockchain, hablamos acerca de balanzas distribuidas. Pero bueno, este señor llega e inventa esta balanza. Y esta balanza, creo que aunque era centralizada, otorga sobre todo dos grandes cosas. La primera es que otorga una visión de la verdad.
¿Quieres saber cómo estás? Ve a la balanza. Es el único lugar a donde tienes que llegar y checar esto. ¿Quieres saber cómo estabas también hace 6 años? Entonces te da el segundo valor, que es la idea de una verdad histórica. Entonces la balanza no nada más te está diciendo cuánto dinero tienes el día de hoy, sino te habla acerca de distintas fotografías en el tiempo en donde puedes trazar la manera en la que el valor se fue moviendo a través de la organización, entre las distintas partes de la organización y a través del tiempo. El otro mecanismo que también introduce Fra Luca Pacioli en aquel entonces es la idea de la partida doble. Y la idea de la partida doble es primordialmente un mecanismo de verificación. Y esta verificación la estás utilizando para efectos de determinar que lo que estás yendo a poner en esa balanza central es cierta, y también te da una manera de tener trazabilidad alrededor de las transacciones para poder detectar con esto no solo errores, sino inclusive poder detectar la posición de fraudes. Y tan bueno el invento, casi casi como en el caso particular de blockchain, tan bonito el invento, que realmente nadie le tuvo que mover nada durante todos estos años. O sea, llevamos 5 siglos haciendo esto y nadie se ha quejado. Ahora, de una manera o de otra, parte de lo que estamos viendo con esto también es lo siguiente, que esto contó y que atendía a un problema. Desgraciadamente no atendía a todos los problemas. Y esto nos habla acerca de la necesidad de por qué llegar y reinventar la contabilidad. Y el problema de reinventar esta contabilidad tiene que ver con el hecho de que las organizaciones no viven solas en el mundo. Tu organización vive con otras organizaciones allá afuera. Y gran parte de lo que nosotros llamamos administración o costo administrativo no es otra cosa más que gente generando evidencia, utilizando esa evidencia generada para transmitirla a alguien más, y ese alguien más va a recibir esa evidencia, va a validar esa evidencia, y con esa evidencia lo que va a intentar hacer va a ser afectar sus propios balances contables. Entonces, una buena cantidad del trabajo que hacemos nosotros, administrativo el día de hoy, tiene que ver con el hecho de sincronizar nuestros libros contables. ¿A qué me refiero con sincronizar? Bueno, que lo que para ti es una compra, para alguien más es una venta. Lo que para ti es una cuenta por cobrar, para alguien más es una cuenta por pagar. Y en gran medida lo que estamos haciendo continuamente adentro de la administración de los negocios es ver cómo hago que mi balanza tenga una visión de la verdad que sea compatible con la visión de la verdad de alguien más. Y desgraciadamente esto no siempre sucede. Entonces, de repente hay cosas que saltan, hay errores que se cometen, hay disputas que se generan, y entonces lo que acaba sucediendo con esto es que si ya de por sí toda esa carga administrativa detenía el flujo del valor a través de las cadenas económicas, cuando hay disputas, el dinero se detiene. Y cuando el dinero se detiene, no le hace bien a ninguno. Realmente lo que estaba sucediendo con esto es, estamos deteniendo y todos estamos perdiendo dinero. Y el dilema es que también puede haber posibilidades de fraude, no nada más se trata de disputas por errores de interpretación, a lo mejor alguien está haciendo un ejercicio malicioso alrededor de la información y esto va a generar entonces discrepancias entre lo que dice tu libro contable y lo que dice el libro contable de alguien más. Y que si lo sabré, digo yo que trabajaba en el SAT, gran medida lo que hacíamos en el SAT era llegar y buscar esas discrepancias entre los libros contables. Y entonces, esto ha generado una gran cantidad de andamiaje administrativo en donde continuamente estamos haciendo trabajo no nada más para sincronizar, sino para evidenciar y validar evidencias. Y desgraciadamente todo esto va agregando una gran cantidad de fricción. Y entre más valor tienen las cosas, más evidencia generamos y más fricción se genera con esto. Entonces, estamos hablando de un entorno en donde realmente se está deteniendo o se está generando, perdón, una gran cantidad de costo derivado de esta fricción que tenemos entre nosotros. El valor no puede fluir de la misma manera. Estamos imponiendo resistencia ante el flujo del dinero. Ahora, y es que en gran medida, una de las razones por las que estamos haciendo esto es porque así como era importante el hecho de tener una visión de la verdad de lo que sucede dentro de mi organización, también de repente necesito una visión de la verdad compartida con los demás. Y esta necesidad de una visión compartida de verdad con los demás nos ha hecho incluso crear instituciones enteramente para esto. O sea, si yo te quiero vender una casa, es factible que tú desconfíes de que la casa es mía para vender o que yo no la tengo empeñada, por ejemplo, a través de una hipoteca. Y entonces para esto hemos creado instituciones como el Registro Público de la Propiedad, que se convierten en la fuente centralizada de la verdad para saber quién es dueño de qué, o si hay un gravamen encima de esa propiedad. Pero el dilema es que con todo y que te dan el beneficio de dar esa visión compartida de la verdad, es que lo han hecho a costo de todavía agregar más fricción. Porque es tan poderoso el papel de ese registro público de la propiedad que entonces tienes que ponerle un chorro de candados encima. Porque imagínate que yo fuera el dueño del registro público de la propiedad, que me detendría, por ejemplo, a tomar tu propiedad y ponerla a mi nombre, o ponerla a nombre de un amigo mío.
Entonces, para evitar ese mal uso, le hemos puesto todavía más candados encima, más temas administrativos y más papeleo. ¿Quieres ver un ejemplo claro de fricción? No tienes que ir a ver más lejos que el hecho de hacer esa compraventa de una casa, en donde el día de hoy, si quieres vender esa propiedad, te va a tomar cualquier cosa de 3 meses a 7 meses y te puede costar, bueno, incluso hasta un año, y te puede costar alrededor del 4 al 6% del valor de la propiedad el hecho de hacer la escrituración. Esa es la definición perfecta de poder hacer fricción. Y aquí es cuando el blockchain empieza a funcionar de una manera enteramente distinta. Porque la idea, como ya han visto en el caso de blockchain, seguramente en todas las demás explicaciones del día, lo que tenemos es una balanza, pero la balanza está distribuida. Y realmente lo verdaderamente clave de hacer una balanza distribuida es que todo el mundo adentro de este ecosistema va a tomar las transacciones, todo el mundo va a validar las transacciones y todo el mundo va a impactar las transacciones si están de acuerdo adentro de sus libros contables, adentro de esa copia distribuida que tenemos de la balanza. Y entonces esto lo que hace es que el peso de la verdad se acaba derivando en un ejercicio de consenso en donde nosotros como participantes estamos determinando de manera colegiada qué es verdad y qué no. Y a la hora de hacerlo en una forma distribuida, el verdadero punto de brillantez de esta tecnología tiene que ver con el hecho de que ninguno de los participantes que es responsable de imponer la verdad tiene más poder que el participante de al lado. Entonces, esto empieza a cambiar el balance de poder. Y es por eso por lo que muchas personas hablan de blockchain como una tecnología para eliminar intermediarios. Dicho sea de paso, ese es un mitote. Estamos cambiando el negocio de la intermediación porque así como están desapareciendo algunos intermediarios, primordialmente los que su único valor es darte certeza, lo estamos sustituyendo por nuevas formas de intermediación en donde hay algunos actores que lo que están haciendo es utilizar el blockchain para resolver problemas de negocio y resolverlos de una forma enteramente distinta y con esto generar una nueva forma de intermediación. Pero en realidad el punto clave es que en el momento en el que estamos llevando esto a un ejercicio colegiado, podríamos cambiar el modelo de confianza y al cambiar el modelo de confianza reducir el costo de la fricción y con esto transformar el mundo de los negocios. Ahora, si se dan cuenta, no he hablado una sola cosa acerca de criptomonedas todavía hasta ahorita y me estoy enfocando muchísimo en el tema de fricción. Y es que el tema de fricción es sumamente importante para el blockchain, es sumamente importante para los negocios. Y esto lo vamos a ver aquí, en el valor que otorga el blockchain para la visión de negocios. Entonces, este primer punto que me gustaría mostrar con ustedes o discutir con ustedes tiene que ver con el impacto de la fricción. A lo mejor para ustedes no suena muchísimo el tema de la fricción, pero vean esto. Donde en física la fricción es realmente la resistencia al movimiento entre dos cuerpos y cuando tienes fricción, esta fricción generalmente se manifiesta en forma de calor. En los negocios, cuando hablas de fricción, es la resistencia al movimiento de valor a través de una cadena de valor y esto generalmente se va a manifestar como dos cosas, papeleo y costo. Entonces, los lugares que más cuestan adentro de tu organización suelen ser los que más fricción tienen y suelen ser también los lugares que más papel generan. Y aquí me gustaría platicarles una historia de fricción que no necesariamente tiene que ver con el blockchain, pero va a estar alineado a esto, se los prometo. Cuando yo trabajaba en el SAT, una de las cosas que me toca diseñar a mí es la factura electrónica. Y la factura electrónica, cuando empiezo a diseñarla, yo buscaba que fuera uno de estos elementos que acabaran con la fricción. ¿Por qué? Porque justo antes de iniciar el proyecto, hicimos un estudio de la mano del Banco Mundial para analizar cuánto costaba facturar. O sea, y facturar era no nada más el hecho de hacer ese pedacito de papel y dárselo a alguien más, sino es todo un proceso que iniciaba desde conseguir tu permiso para facturar, ir con el impresor autorizado, tomar los datos de un pedido, meterlos adentro de una factura, mandarle esa factura a alguien más, que ese alguien más tomara la factura, la revisara y checara que estaba completa, que estaba de acuerdo al pedido que ellos habían hecho, que tuvieras las condiciones fiscales para ser un emisor de veras, después mandar pagar esa factura y después llegar y archivar esa factura y guardarla durante 5 años. La cosa curiosa es que el estudio que hicimos de hecho en la industria pesada nos trajo un resultado muy curioso. El costo del ciclo de vida completo de esos 5 años que tenía la factura, 98 pesos en el año de 2004. Entonces, eso quiere decir que por cada factura que se emitía, el costo total que tenía para la economía era de 98 pesos. Y esto es un costo enorme. Y dices, ¿cómo te puede costar 98 pesos este triste pedazo de papel? Es que el tema no era el triste pedazo de papel, sino todos y cada uno de los procesos que tú tenías que hacer adentro de tu organización para llevar ese pedazo de papel. Eran todas las personas y todas las horas hombre que consumías en esto. Y sobre todo cuando piensas esto en un escenario grande, por ejemplo, yo tuve que ir a conocer distintos tipos de contribuyentes para hacer mi análisis y uno de tantos que hice este ejercicio lo hice con el retailer más grande de México.
Yo no les digo el nombre, pero seguramente ya están pensando cuál es. Y este retailer, cuando voy con ellos para analizar su proceso de facturación, me muestran en dónde almacenaban las facturas. El último pedazo, almacenar. ¿Te puedes imaginar ser el retailer más grande de México? ¿Cuántas facturas emites y recibes al año? ¿Y cuánto espacio físico consume eso? Eran 3,500 metros cuadrados llenos de papel. Eran 2 naves industriales en Vallejo llenas de cajas y cajas y cajas de papel. Y el tema no era nada más esos 3,500, sino que de repente si llegaba el SAT y decía, oye, yo quiero ver la factura número tal para revisar un fraude, alguien tenía que tener la capacidad de aventarse adentro de esos 3,500 metros cuadrados llenos de papel para encontrar la maldita factura. Hagamos fast forward a la época de la facturación electrónica. El día de hoy ya no existe el papel. Tienes la facturación electrónica, pero los grandes emisores y grandes receptores no nada más están utilizando la factura electrónica, sino que por el hecho de que tenían un medio digital que utilizaba criptografía para agregar confianza, se dan cuenta de algo similar a lo que hace blockchain. ¿Qué fue lo que pudieron hacer? Pudieron automatizar sus procesos. Y entonces el día de hoy, el sistema administrativo del gran emisor o receptor habla con el de su proveedor y entre estos dos sistemas negocian un pedido, fincan el pedido, emiten la factura, registran la factura, validan la factura, pagan la factura y archivan la factura. Y como hielito fiesta, jamás tocado por las manos del hombre, de repente tuviste un proceso completo de punta a punta. Para los grandes emisores y receptores, el día de hoy, el costo del ciclo de vida completo de la factura anda alrededor de los 4 centavos. Entonces, imagínate esto, de 90 y tantos pesos a 4 centavos. Y eso lo pudiste hacer primordialmente porque agregaste modelos de certeza y automatización que atacaron el tema de la fricción. Si eso lo multiplicas por los 6,500 millones de facturas que se emiten todos los años en México, te puedes dar cuenta del tamaño del ahorro que puede ser posible a través de la automatización de estos elementos y a través de traer estas capacidades que te dan certeza. El único tema es que esto que hizo el SAT con las facturas electrónicas, desgraciadamente limita, o bueno, más bien está limitado al tema de las facturas. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tú quieres hacer lo mismo con recetas electrónicas? ¿O qué sucede si quieres hacer lo mismo para ejercicios incluso conexos como el factoraje? Resulta ser que no puedes porque si al SAT no se le ocurre o a otra autoridad central no se le ocurre el hecho de armar esa gran base de datos central a donde todos podamos llegar y checar, como en el caso del registro público de la propiedad, entonces difícilmente podemos hacer esas automatizaciones. Y ahí es cuando juega el blockchain. Porque el blockchain nos permite hacer esos repositorios compartidos de verdad entre todos y cada uno de nosotros sin la necesidad de tener una autoridad central metida en medio de nosotros. Lo podemos atacar de manera colegiada. Y esa es la gran manera en la que el blockchain puede ser utilizado para disminuir la fricción que existe actualmente y cambiar la manera en la que estamos haciendo nuestras evidencias. Y la manera en la que lo vamos a hacer va a ser utilizando el blockchain para registrar, transferir y modificar activos digitales de valor. ¿Y qué es un activo digital de valor? Perfecto, practico cualquier cosa que tenga valor y que tenga una representación digital. Obviamente la primera fue dinero. Cuando tú piensas en algo de valor, lo primero que piensas es dinero. Pero la verdad es que adentro de las cosas que hacemos nosotros el día de hoy en situaciones empresariales es que hay muchísimas otras cosas que tienen valor. Y de hecho hay más valor expresado de otra forma que expresado como dinero. O sea, el día de hoy hay más dinero electrónico que dinero físico. El día de hoy hay más dinero metido en títulos de propiedad que en dinero físico. Entonces, sí podías digitalizar el dinero, y esto es lo que hace Bitcoin, es lo que hace Ethereum y casi todas las demás criptomonedas, pero también puedes digitalizar otras cosas, documentos, la factura la puedes digitalizar, de hecho ya existe y el día de hoy la podrías llevar a través del blockchain, puedes digitalizar información e incluso conceptos abstractos, cosas como tu identidad, y tu identidad tiene valor. Entonces, si de repente piensas un poquito más allá de las criptomonedas y piensas todas las formas de valor que existen en el terreno empresarial, que las pudieras digitalizar y que las pudieras mover adentro de un blockchain, entonces parte de lo que podrías empezar a hacer es empezar a manejar el flujo de todos esos valores a través de la economía sin la necesidad de tener todos los elementos de fricción. Ahora, ¿por qué digo que eliminar esos elementos de fricción? Porque lo que estamos haciendo es aprovechar exactamente el mecanismo de una confianza distribuida, que es lo que tiene el blockchain, en donde ya no necesitamos necesariamente de un repositorio central o de una autoridad central, sino que podemos armar grupos colegiados de interesados adentro de un área de negocio y entre nosotros estar validando todas esas transacciones. Y no es que blockchain sea una tecnología mágica, con todo que hay gente que parece ser que lo piensa, que de repente llega, baja y desaparece con una varita mágica toda la desconfianza que hay en la economía. Para nada. Realmente blockchain lo que está haciendo es, se aprovecha exactamente de esa desconfianza, la apalanca.
Porque si en algo puedes tener confianza es en el hecho de que todos son desconfiados. Y realmente lo que estamos haciendo, y esta es la verdadera crux del problema de blockchain, es en el hecho de que como todo mundo puede revisar, entonces todos los ojos están revisando la totalidad de las transacciones. Y lo que tú no puedas detectar, alguien más lo puede detectar. Y alguien más puede alertar al resto de los participantes dentro del ecosistema de que hay un problema. Entonces lo que estamos haciendo es un ejercicio de vigilancia colegiada. Y si entre todos estamos vigilando toda la información, entonces existe, por un lado, menos posibilidad de fraude y de error, y por el otro lado, existe la posibilidad de cambiar la manera en la que nosotros hacemos el ejercicio de evidencia. Vean cómo, por ejemplo, mucho de lo que ustedes hacen en evidencia el día de hoy en administración es transcribir evidencia. ¿Por qué? Porque tomas un pedazo de evidencia, tomas datos de ese pedazo de evidencia, los escribes en un nuevo pedazo de evidencia que empujas hacia el siguiente paso dentro de la cadena. El comercio exterior, esto es algo de lo que hacemos todo el tiempo. La mayor parte de la información sale desde el origen y la gente nada más lo va retranscribiendo de papel a papel. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si más bien hacemos con mecanismos criptográficos un expediente? Y ese expediente es compartido por todos los participantes adentro de una cadena. Entonces, cada uno de nosotros nada más agrega el pedazo de información que tiene que agregar y eliminamos el tema de la retranscripción. Y eso solo empieza a reducir la gran cantidad de fricción que tenemos entre todos nosotros. Y la visibilidad nos hace tener todavía mayor cantidad de confianza en lo que estamos haciendo. Entonces, este nuevo modelo, parte de lo que estamos haciendo es disminuir la fricción, con ello disminuir el costo y disminuir las posibilidades de fraude. Pero bueno, cuando yo estaba platicando también acerca de lo que hicimos con factura, parte del beneficio de la factura venía del hecho de darle elementos de certeza, certeza criptográfica a las facturas. Pero el verdadero gran ahorro se da en el momento en el que tú puedes llegar y poner automatización. Y ahí es en donde entra la siguiente gran figura que a mí me fascina del blockchain, que son los contratos inteligentes. Porque para efecto práctico, el contrato inteligente no es otra cosa más que reglas de negocio. O sea, esta analogía en contra de un contrato físico en donde tenías las reglas de negocio que gobernaban nuestra relación, bueno, ahora esas reglas de negocio están metidas en un programa. Pero es un programa que está protegido de la misma manera en la que proteges un contrato. Si tú no la firmas, no estás expresando tu voluntad de adherirte a las reglas de ese contrato, y si tú no o si alguien altera los datos de un contrato que no está firmado, entonces podemos detectar fácilmente que alguien está intentando hacer un fraude. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que estamos sustituyendo el contrato en prosa por reglas de programación, estamos sustituyendo la firma autógrafa por firmas criptográficas y lo estamos echando a andar adentro de una máquina virtual, adentro de un blockchain. Y la gran bondad que tiene esto es que esas reglas de negocio se traducen directamente en automatización. Y recuerdan cómo uno de esos grandes ahorros era el hecho de poder automatizar. Entonces, de repente yo puedo automatizar los procesos de negocio y ya no nada más los míos, sino los de una cadena completa de valor, en donde este contrato inteligente va a gobernar cosas como, por ejemplo, pago contra entrega, demuestro en un documento que estoy entregando y esto dispara automáticamente el pago. Entonces, estamos haciendo estas automatizaciones de la misma manera en la que los grandes emisores y grandes receptores de factura lo están haciendo. Y no nada más estamos haciendo este ejercicio de automatización, sino que lo estamos haciendo con mayor confianza y con una menor área de interpretación. ¿Por qué? Porque el día de hoy ven a dos personas con copias del mismo contrato y los dos van a interpretarlo de manera enteramente distinta. Y de hecho, si interpretan muy distinto, va a surgir una disputa y entonces vas a tener que llevarle un tercero para que sea el tercero el que dé la interpretación definitiva, como por ejemplo un juez. Aquí ya no existe ese terreno amplio para la interpretación. La interpretación es la de la máquina virtual, punto y se acabó. Entonces, la cantidad de disputas que puede haber alrededor de esto se reduce. Y nuevamente esto nos va a reducir costos, nos va a reducir los errores, nos incrementa la certidumbre, reduce los tiempos y ataca muchísimo el tema del fraude. Entonces, todos estos temas son los que hacen que el blockchain sea interesante para los negocios, por encima del interés que ya existe alrededor de las criptomonedas. Entonces veamos cuáles son algunos de los grandes casos de uso que estamos viendo el día de hoy allá afuera, que no tienen que ver necesariamente con criptomonedas. Por ejemplo, el blockchain es muy bueno para dar trazabilidad. ¿Okay? Entonces, los primeros casos empresariales que empezamos a ver fue utilizar el blockchain para dar trazabilidad de cosas en donde alguien quiere saber cuál es el origen y por dónde han pasado estos productos o estos insumos que estamos utilizando. Entonces, tenemos, por ejemplo, trazabilidad de alimentos. El día de hoy hay soluciones de blockchain que te permiten tener la trazabilidad de un alimento desde que sale de la granja hasta que está en el anaquel. Y el tema no es nada más el hecho de que salió de aquí y llegó acá, sino que puedas ver esto a través de los distintos procesos de transformación. Por ejemplo, donde trabajo yo en IBM tenemos un producto que se llama Food Trust, que de hecho creo que fue la primera red para hacer trazabilidad de alimentos, en donde el día de hoy tu producto puede haber nacido, por ejemplo, como zanahorias,
y llevar el procesamiento de esas zanahorias, saber por dónde fue transportado, en dónde fue almacenado, cómo fue transformado, por ejemplo, en puré, después cómo fue vendido a un productor de alimentos para bebé que lo fue y lo mezcló con otras tantas cosas más, después cómo ese alimento de bebé fue transportado y almacenado por otros lugares hasta que está puesto en el anaquel. Y de repente tienes el historial completo de un producto a través del origen de todas sus materias primas hasta que tienes ese producto terminado. Y esto se ha traducido en reducción de fricción, en una reducción de la cantidad de evidencia que tienes, pero también en una muy buena manera de manejar cosas como contaminación alimenticia. Cuando nosotros hicimos las primeras pruebas, por ejemplo, con Walmart, uno de los, de hecho, el segundo caso de uso que hicieron ellos fue con mango mexicano. Y la prueba que se hizo fue hacer un ejercicio de trazabilidad. Se empezaron a llevar mangos mexicanos que fueron pasados por una serie de procesamientos hasta que llegaban como un producto transformado al anaquel. Y el director de logística y suministro de Walmart le puso el reto a sus empleados diciendo, vamos a asumir que este mango está contaminado. Con todos los sistemas que tienen ustedes, díganme de dónde viene y cuáles son los otros lotes de este mango que podrían estar en riesgo. La respuesta les tomó casi 8 días. De hecho, 2 horas más y hubieran sido 8 días exactamente lo que les tomó. ¿Saben cuánto tiempo tomó hacer exactamente el mismo ejercicio en blockchain? 2 segundos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos 2 segundos a los 8 días? No es nada más las horas, hombre, de todas estas gentes que estaban persiguiendo los mangos. El tema es que si estás en alimentos y te toma 8 días determinar cuáles son las posibilidades de que otros lotes estuvieran contaminados, 8 días es demasiado. Entonces vas a destruir el 100% de todos los lotes de mango que tienes, porque no tienes manera de saber cuáles pudieron pasar por esos puntos en común. Y entonces de repente con esto tú podrías llegar, trazar, ver cuál fue la cadena por donde pasó el mango contaminado, ver qué otros mangos pasaron por esa cadena, analizar en dónde se encuentra el punto de contagio más cercano y determinar cuáles lotes tienes que tirar y cuáles lotes pueden permanecer. Entonces esto se traduce en un ahorro enorme. Lo estamos haciendo también, por ejemplo, para trazabilidad de minerales. El día de hoy no es nada más minerales como los diamantes, que eran conocidos como diamantes de sangre, sino, por ejemplo, el día de hoy que estamos en una sociedad cada vez más móvil, consumimos más baterías, y entonces de repente esto hace que minerales como el litio y el cobalto sean muy importantes. Desgraciadamente, al igual que con los diamantes, el litio y el cobalto se explotan primordialmente en países de muy poco control ambiental, en países de muy poco control laboral, en donde también se utiliza mano de obra esclava, por ejemplo, o mano de obra infantil. Entonces, una de las cosas que está sucediendo es, por ejemplo, el regulador europeo le está diciendo a todos los fabricantes de baterías y de equipos electrónicos que si quieren vender sus equipos adentro de sus países, tienen que demostrar que el litio y el cobalto que están utilizando en sus baterías son explotados de manera honesta, que no utilicen mano de obra infantil, que no están yendo, por ejemplo, para financiar revoluciones. Y entonces la idea con esto, al igual que con los diamantes, fue empezar a registrar todo esto adentro de blockchain. Desde, por ejemplo, Everledger, que fue el primero que empezó trazando diamantes, hasta MineHub, que el día de hoy ya hace un ejercicio muchísimo más amplio de todos los minerales. Se está haciendo trazabilidad de todos los productos minerales desde el momento en el que están explotados y se va llevando una calificación de honradez ambiental y social alrededor de todos estos productos, para con esto darle la evidencia que quiere el regulador europeo, por ejemplo, para el caso de las baterías. Fármacos, que es uno de los que me parece más importante. La OMS nos dijo hace cerca de 3 años que a nivel mundial, cerca del 20% de los fármacos que se comercializan son piratas. Entonces, piensa eso. 1 de cada 5 pastillas que te tomas, en el mejor de los casos es un placebo. En el peor de los casos te están metiendo otra sustancia o te están dando un fármaco que ya había expirado y nada más lo volvieron a envasar. Entonces, estás hablando de una gran cantidad de problemas metidos ahí dentro. Por esto, estamos haciendo trazabilidad de fármacos para eliminar la cantidad de evidencia que necesitamos, hacer que fluya más rápido, pero al mismo tiempo incrementar la certeza de que el fármaco que tú estás tomando es un fármaco adecuado. Cadena de suministro en lo general. No sé si recuerdan ustedes los teléfonos móviles, estos Samsung que estallaban cuando los ponías a cargar. Bueno, para Samsung fue un quemón, en más de un sentido, pero parte de lo que tuvieron que hacer ellos fue retirar el 100% de esos Galaxy Notes. Y todavía durante varios años te subías a las aerolíneas, en la aerolínea te decía que si tenías el Galaxy Note fulano de tal, te tenías que bajar porque no te querían con el riesgo de que incendiaras el avión. Un detalle que casi nadie sabe de esa historia es que eran menos del 20% de los teléfonos Samsung Galaxy Note que tenían ese problema.
El problema al final del día se supo que venía de 2 fábricas de baterías en China, de una gran cantidad de fábricas de baterías en China y en otros países que hacían las baterías de ese teléfono. El problema estaba puesto en 2 fábricas. Pero el gran dilema que tenía la gente de Samsung es que la gente de Samsung no tenían manera de saber qué baterías habían ido a dar a qué teléfono. El día de hoy, si tú en una cadena de suministro empiezas a llevar todo el ensamblaje de todas estas piezas adentro de un blockchain, si de repente tienes un problema en un equipo, tú podrías llegar y saber cuáles otros de esos equipos eran los que tenían este problema en común. Entonces, asumiendo el caso de Samsung, parte de lo que podría haber sucedido es que de todos los teléfonos afectados, lo más seguro es que no todos estaban en manos de clientes. A lo mejor estaban puestos en bodegas, en tránsito, incluso en tiendas. Estos los podrías haber retirado sin hacer mucho ruido. Y después, si adicionalmente hubieras llevado un registro de qué le vendías a quién, podrías haber llegado a preguntarle a esas personas y decir, si usted todavía tiene este teléfono, le ofrezco un cambio por un teléfono mejor. Y hubiera sido un excelente ejercicio de servicio a clientes en lugar del quemón. En finanzas lo estamos viendo en otras cosas que no tienen que ver con criptomonedas. Por ejemplo, el ejercicio de Know Your Customer. La identidad es una de las cosas que puedes llevar el día de hoy adentro del blockchain, incluso en ejercicios de Zero Knowledge, como es el caso, por ejemplo, del Self-Sovereign Identity. Entonces, esto nos permitiría, por ejemplo, armar soluciones de identidad en donde en lugar de que cada banco tenga que hacerte pasar por un ejercicio de Know Your Customer, o ahora cada institución financiera, incluyendo las fintech, te tenga que pasar por un ejercicio de Know Your Customer, algo que podría suceder es que el primer actor dentro del sector financiero con el que caes te hace pasar por el ejercicio de Know Your Customer y queda registrado adentro de un blockchain distribuido en Know Your Customer, basado en Zero Knowledge, en donde si de repente tú vas a abrir otra cuenta de banco, se te pregunta si tú ya estás registrado, tú dices que sí, das permiso, el acceso a que puedan checar y verificar tus datos, se verifican tus datos y ejecutaste el ejercicio de Know Your Customer con un costo muchísimo menor que el que estamos haciendo el día de hoy. Y en lugar de estar pagando 20 a 25 dólares por fulano por cada registro, a lo mejor el día de hoy pagarías 20 dólares por el registro de un fulano únicamente una vez adentro del ecosistema financiero. Y con la ventaja agregada de no nada más reducir costo, sino que tú fueras dueño directamente de tus datos de identidad y que nadie más pueda consultarlos sin que tú tengas conocimiento de ello. El tema de factoraje, digo, a lo mejor te lo menciono porque yo soy muy amigo de las facturas, pero el día de hoy en factoraje uno de los dilemas que tienes es que no hay nada que te evite, digo, al ser una factura digital, se vuelve muy difícil porque no existe el concepto de original. En el mundo digital todas las copias son tan originales como lo que hay allá afuera. Y entonces, de la misma manera en la que Satoshi se enfrenta al dilema del double spend, aquí la idea es que no tengas la idea de un double use de esa factura electrónica. Si de repente, por ejemplo, las empresas que se dedican al factoraje financiero habilitaron entre ellos un blockchain, esto permitiría entonces registrar una factura como garantía de algo, registrarla y ponerla en posesión de una empresa de factoraje. Entonces, si alguien intenta fraudulentamente volver a poner esa factura con otra empresa de factoraje, ya no pasaría porque existe la evidencia de que la primera factura está ahí. Y esto incluso nos permitiría armar nuevos casos de negocio, como por ejemplo podrías tener el factoraje sindicado, donde en lugar de venderle tu cuenta por cobrar a una sola empresa, se lo vendes a un grupo de empresas allá afuera o un grupo de interesados que compran una fracción de esa cuenta por cobrar. Y incluso podrías hablar hasta de factoraje financiero sin bancos, en donde los mismos miembros de una cadena de producción podrían estar invirtiendo su dinero o obteniendo dinero de otros miembros dentro de la cadena de producción, haciendo un ejercicio de economía circular en donde entre todos ellos están dando el financiamiento. En seguros, por ejemplo, bajo la figura de seguros paramétricos, en donde yo puedo tener dispositivos de Internet de las Cosas que estén registrando información adentro de un blockchain, con lo cual les das palabra de honor, generas evidencia. Y de repente esa evidencia podría ser utilizada para automatizar el proceso, por ejemplo, de registro de un siniestro y el registro del pago de ese siniestro sin la necesidad de que tuvieran que entrar, por ejemplo, temas como ajustadores. Adicionalmente, este tema adentro de una cadena de suministro le daría visibilidad al vendedor, al transportista y al comprador alrededor del estatus de estos bienes que se están moviendo, por ejemplo. Y también para temas de prevención de fraude. De hecho, en México, uno de los primeros proyectos en los que tuve oportunidad de trabajar fue un proyecto de un blockchain para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en donde todas las empresas que forman parte de la AMIS que emiten seguros automotrices están registrando evidencia de esas pólizas, de tal manera en donde
otra empresa de seguros puede no consultar la póliza, pero sí puede verificar la póliza para que en caso de un siniestro pudiera validar que efectivamente la póliza que estás enseñando tú es una póliza de veras y que la cobertura que dice tu carátula es la que tienes tú, o para que la autoridad pueda validar que efectivamente tú estás cumpliendo con el hecho de tener un seguro de auto obligatorio, digo, es obligatorio por ley, en donde ya no le tengas que enseñar un papel porque ese papel puede ser falso. Y ellos pueden hacer una validación digital, con lo cual tienen manera de saber que la póliza existe y que lo que dice la carátula es realmente la cobertura que tienes tú. Entonces, se dan cuenta, estos nada más son algunos casos de uso que podríamos llegar a mencionar rápidamente alrededor de la manera en la que estamos utilizando blockchain para efectos de hacer una transformación de negocios. Pero aquí todavía tenemos alguna serie de retos. Y los retos, me atrevo a decir, el más grande de todos es la idea del tribalismo. ¿Por qué? Porque parte de lo que veo yo, ¿sí? Oh, perdón. Parte de lo que veo yo adentro de esta figura de tribalismo es lo siguiente. El día de hoy la gente es muy apasionada alrededor del blockchain y esto es bueno, pero el tema es que de repente esta pasión se desborda y empieza a haber bandas, y estas bandas son gente que dice que si no es Bitcoin no es blockchain, otros que dicen que si no tiene una criptomoneda no es blockchain, otros que dicen que si no es pública no es blockchain, o que si es permisionada no es blockchain, y empiezan las discusiones de cuál de todas estas es mejor. Ahí es gente hablando y defendiendo de herramientas. No hay tal cosa como una herramienta absoluta para todo. Es más, incluso cuando ves una navaja suiza, esta navaja suiza que en teoría debería ser una herramienta universal para casi cualquier cosa, es una pésima herramienta. ¿Quieres un mal cuchillo? Es el que viene adentro de la navaja suiza. ¿Quieres un mal desarmador? Es el que viene adentro de la navaja suiza. ¿Quieres una mala lupa? Es la que viene adentro de la navaja suiza. Generalmente, la mejor herramienta para un problema es una herramienta más especializada. Y entonces, parte de lo que sucede es que se ha generado una gran diversidad de herramientas allá afuera, de la misma manera que hay una gran diversidad de criptomonedas, pero parte de lo que tenemos que hacer es elegir la herramienta adecuada y el modelo adecuado de nuestro blockchain para el tipo de problema que estamos intentando resolver. Por ejemplo, el anonimato, que es una de estas cosas que son más defendidas alrededor del blockchain, son muy buenas para manejar dinero en efectivo, eso es innegable. Pero de repente para hacer un ejercicio como Know Your Customer o para poder hacer transacciones en un sector regulado como el sector bancario o el sector salud, definitivamente no sirven para nada. Incluso en el terreno mercantil. Cuando tú llegas y le vendes algo, a lo mejor te importa muy poco a quién se lo estás vendiendo, digo, a menos de que lo vendas a crédito. Pero cuando tú compras algo, por ejemplo, materia prima o un producto, normalmente a ti sí te interesa saber a quién cuerno se lo estás comprando para el caso de que haya un problema. Y entre más valor tiene eso que estás comprando, más te interesa conocer la identidad del participante. Entonces, de repente, estas ideas así absolutistas de que tiene que haber anonimato no tienen mucha cabida dentro del universo empresarial. Entonces, blockchains públicas, blockchains privadas, blockchains permisionadas, con o sin moneda, todas tienen su lugar, pero el que determina cuál de todas es el que hay que utilizar es el problema. Entonces, en lugar de pelearnos entre qué blockchain es mejor o qué algoritmo de consenso es mejor, lo que tenemos que hacer es estudiar qué problema, qué capacidades hay en las distintas herramientas y con esto hacer el empate de qué herramienta es la que deberíamos de llegar y utilizar para efectos de resolver el problema en concreto. Entonces, finalmente me gustaría cerrar para que pudiéramos ir hacia la fase de preguntas y respuestas con esta frase de Mark Twain, que digo, yo cariñosamente siempre le he dicho que es el síndrome del ingeniero, porque si a un ingeniero le das un martillo, de repente todo tiene jeta de clavo. Entonces, qué padre que te guste el blockchain, pero la primera es, uno, blockchain no sirve para todo. Hay lugares en donde el blockchain no tiene cabida, tendrás si no es un programa distribuido, no tiene cabida. Y la otra es, incluso cuando ves que es un dilema de blockchain, no te enamores nada más de un tipo de blockchain. Enamórate de esos conceptos, enamórate de la idea de un gobierno distribuido, del hecho de que hay evidencia criptográfica, enamórate del hecho de que sean no repudiables, porque esto es lo que nos va a ayudar para efectos de poder hacer transformación. Y un último elemento que me gustaría mencionar, así como hace rato estábamos platicando en la plática anterior alrededor de las valideces de las criptomonedas, uno de los dilemas que tenemos el día de hoy es el tema de la validez legal, de la validez jurídica, de las cosas que hacemos. Curiosamente, en México, que tenemos una normatividad particularmente adversa a las criptomonedas. Digo, no te pueden prohibir usar Bitcoin, eso sí, no, pero para emitir una criptomoneda definitivamente hay bastante resistencia. El día de hoy, cosa curiosa, la normatividad que tenemos es particularmente buena para utilizar blockchains en estos casos empresariales. Porque desde que México firma la ley modelo de UNCITRAL en el año de 2000
que aparece firma electrónica dentro de Código Comercio para temas mercantiles y en Código Fiscal de la Federación para temas fiscales y aduaneros en el año de 2004. Y luego finalmente en el año de 2012 aparece la Ley General de Firma Electrónica Avanzada. Para efecto práctico, esto te dice que en el alcance de la Federación, cualquier documento digital firmado con una firma electrónica es considerado como un equivalente jurídico funcional del documento físico firmado con una firma autógrafa. Entonces, eso quiere decir que una gran cantidad de los procesos que tenemos allá afuera, en donde el día de hoy el documento físico forma evidencia, tú puedes hacer su equivalente digital metido adentro del blockchain y el Estado no tiene nada que decirte. Son jurídicamente válidos. Entonces, esto es lo que el día de hoy me hace ver que hay una gran posibilidad de desarrollo de nuevos modelos de negocio y de un impulso de crecimiento en la utilización del blockchain si lo que hacemos es resolver toda esta serie de problemas que nos aquejan, porque la verdad es que existe una gran necesidad para ellos. Pero bueno, ya ahí me callo porque ya hablé mucho. Entonces, cierro ya para preguntas y respuestas. De hecho, si alguno de ustedes llegara a tener alguna duda que no podamos atender, les dejo ahí mis redes sociales en donde feliz de la vida podemos platicar. Tengo Twitter, tengo YouTube y tengo LinkedIn, entonces encantado de atender ahí cualquier pregunta que tuvieran. Entonces, si quieren, vamos a pasar ya a las preguntas. Ok, muchas gracias, Baltasar. Muy clara tu exposición. Esperemos que ahorita todos los estudiantes nos lleguen o las personas nos lleguen a mandar los mensajes como comentas. Por aquí tenemos uno, ¿no? De Israel Sandoval. Nos comenta qué tanto es la blockchain y qué tanto es la algoritmia en las aplicaciones que mencionas. Por ejemplo, del seguimiento del producto a través de materias primas o contratos inteligentes. Ok, me atrevo a decir que es un ejercicio de ambas. ¿Por qué digo? La algoritmia efectivamente la vas a necesitar para efectos de hacer el tema de trazabilidad y esa algoritmia se va a ver reflejada directamente adentro del contrato inteligente. Pero, ¿por qué blockchain aquí? Porque a menos de que tú seas dueño de toda la cadena, esto es desde la granja hasta el anaquel, todo lo que vas a tener que hacer es compartir evidencia entre múltiples actores que desconfían el uno del otro. De hecho, en el pasado, muchas de las empresas de retail habían hecho ejercicios para intentar poner sistemas de trazabilidad que ellos gobernaban y querían obligar a que todos sus proveedores entraran y formaran parte de ese sistema de trazabilidad para obtener el beneficio de trazabilidad. ¿Pero qué sucede? Que el hecho de ser dueño de ese sistema central de trazabilidad te hace juez y parte. Y eso habla acerca del dilema de desconfianza. Y no atendía, atendía el tema del retailer, pero no atendía el tema de fricción. En el momento en el que puedes tener un mecanismo distribuido, empiezas a sacar el valor del blockchain. Y entonces cada uno de los actores habla únicamente por el pedazo que le toca adentro del proceso, dentro de la cadena. Y entonces lo que tienes es un modelo en donde ni el retailer, ni el granjero, ni el intermediario son dueños de la verdad. Somos dueños de la verdad entre todos nosotros y esto nos permite hacer los procesos de una forma muchísimo más ágil y más económica. Entonces, ¿podrías resolverlo con algorítmica pura? La respuesta es sí, pero el dilema de confianza no lo resuelves. Y es entonces ahí en donde el blockchain ha sido bastante más exitoso y esto es una de las razones, de hecho, por las que las soluciones empresariales que más rápido están subiendo son exactamente las de trazabilidad alrededor dentro de la cadena de suministro, porque es en donde hay más dilemas de desconfianza a resolver. Perfecto, muchas No sé gracias. si tengamos otra. Baltasar. Sí, tenemos otra. Daniel Trejo nos comenta, Baltasar, gracias por tan clara y precisa presentación. ¿Consideras que puede ser un modelo de negocio el uso de blockchain para gobierno? Y si es necesario tener un gobierno de datos para realizarlo, como por ejemplo vinculación con ciudadanos, empresas, gobierno, academia, o para dar seguimiento a productos y servicios. De entrada la respuesta es sí. Lo difícil es convencer al gobierno de hacerlo. Y ahorita vamos a llegar a eso por qué. Pero vean esto, el dilema del gobierno es que el gobierno es, nosotros nos referimos a él como el gobierno, pero en realidad el gobierno son múltiples actores. O sea, estás hablando de muchísimas dependencias allá afuera. Y uno de los dilemas que hay alrededor de toda esta gran cantidad de dependencias es que de repente las dependencias tienen que interactuar entre sí para efectos de trabajar. Por ejemplo, ha habido muchos ejercicios en el pasado para hacer temas como apertura rápida de empresas o la ventanilla única de comercio exterior. El problema que tienen estas es que el día de hoy llegas con una dependencia y en teoría esta dependencia hace la orquestación de un proceso y le pasa información a otras dependencias en la parte de atrás. Detalle que les quiero decir aquí en secreto. Estos modelos están detenidos con alfileres porque jurídicamente son inválidos. ¿Y a qué me refiero con esto? En el Estado hay una ley
que es la de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, y la ley de adquisiciones, que hablan acerca de cómo el gobierno puede ejecutar el dinero. Entonces, por ejemplo, el SAT puede utilizar el dinero que tiene presupuestalmente el SAT para resolver los problemas del SAT. El SAT no puede utilizar el dinero del SAT para llegar y resolver los problemas del IMSS. ¿Okay? El hecho de intentar resolver los problemas, aunque estés resolviendo un problema del gobierno en lo general, se considera malversación de fondos. Entonces, si de repente el sistema lo construye el SAT y a través de esto le está resolviendo temas a las demás dependencias en la parte de atrás, eso es técnicamente malversación de fondos y es ilegal. El segundo dilema que tienes es el de compartir información. Lo han intentado cubrir a través de convenios de colaboración en donde vamos a compartir información, pero un convenio se encuentra muy por abajo de la ley. El tema es que la ley prohíbe que las dependencias de gobierno compartan información entre ellas. De hecho, hay espacios muy particulares en donde se puede hacer. Por ejemplo, las autoridades fiscalizadoras tienen el derecho de compartir información. Entonces, el SAT puede compartir información con otras autoridades fiscalizadoras como el IMSS o como la CONAGUA. Pero, por ejemplo, el SAT no le puede compartir información a Comisión Nacional Bancaria de Valores. El SAT no le puede compartir información al ISSSTE. El SAT no le puede compartir información a Salubridad y Asistencia o a la Secretaría de Economía. Entonces, el grave dilema que tienes ahí dentro es que estos ejercicios de intentar hacer una solución de ventanilla única que son tan populares, jurídicamente son inválidas. Sin embargo, fíjate qué pasaría si resolviéramos estos temas a través de blockchain. Lo primero es, no hay malversación de fondos, porque cada quien paga la infraestructura de su nodo. Entonces, cada quien está poniendo dinero para resolver su problema, no el problema de alguien más. ¿Okay? Y la segunda es que la información, cuando la presentas ahí, se le estás dando al blockchain, no a una dependencia. Y entonces, el contrato inteligente podría gobernar el acceso a esa información que el ciudadano dio. Entonces, esto quiere decir que el contrato inteligente, que incluso el ciudadano podría tener visibilidad de ese contrato inteligente para auditarlo, entonces le daría información al SAT, que solamente el SAT tiene derecho, y le daría información al IMSS o a la CONAGUA o a quien fuera, solamente hasta el alcance de sus atribuciones. Ninguno de nosotros tendría información de más. Entonces, jurídicamente es todavía más válido para armar estas soluciones de orquestación de trámites de gobierno. La otra gran bondad que tiene es que por el hecho de tener trazabilidad y no repudiación por el uso de firmas electrónicas, te daría el mejor ejercicio de trazabilidad y de auditoría gubernamental que podrías tener y de ejercicio de transparencia. ¿Cuál es el gran dilema? Que a los políticos les fascina hablar de transparencia en campaña, pero cuando les pides que ejerzan transparencia, entonces te vas a dar cuenta que toda la información la reservan, y la reservan bajo seguridad nacional sin que exista realmente una figura de seguridad nacional alrededor de ello. Entonces, incluso hasta el gobierno de este contrato inteligente lo que podría hacer sería delimitar qué cosas pueden ser clasificadas como seguridad nacional o no, y si no hay un sustento para poder clasificarla como tal, la información podría ser abierta. Entonces, la cantidad de casos de uso, de aplicabilidad de esta tecnología en el sector público es enorme. Un excelente ejemplo de esto es Dubái, en donde Digital Dubai, el backbone del Digital Dubai, es primordialmente la utilización de blockchain, en donde puedas hacer estos ejercicios de compartir información, de no tener repudiación, de poder hacer automatización, incluso si estás hablando de una blockchain permisionada, hacer esto de tal manera en donde nunca se violente, por ejemplo, el derecho a la privacidad de los distintos ciudadanos que están disparando los distintos trámites. Perfecto. No sé si hay espacio para otra. Baltasar. Creo que sí. A ver, vamos a comentar. ML comenta, ¿qué opina de un único KYC y que todo el sistema bancario se base en un único expediente de cada persona bancaria y no cada banco tenga su KYC y estar tus datos por todos lados, ¿no? Mil gracias por la pregunta. Exactamente. Es sumamente factible el hecho de hacer un ejercicio de un KYC basado en un blockchain. De hecho, ya hay varios lugares en donde esto existe. Canadá, de hecho, fue el primer lugar en donde se hizo un consorcio de bancos y este consorcio de bancos está operando un KYC basado en blockchain. Ahora, hay varias maneras de intentar atender este dilema. La forma en la que lo atacaron originalmente en Canadá fue levantar un blockchain, pero este blockchain es un blockchain que es propiedad de un consorcio de bancos. Y al ser propiedad de un consorcio de bancos, lo que está sucediendo es, están guardando los datos y los datos se encuentran adentro del blockchain y todos los bancos tienen acceso a esa información. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo primero que hicieron fue reducir el costo del KYC y hacerlo muchísimo más confiable.
pero desgraciadamente esto implica también que los bancos tienen acceso a esa información porque la tienen adentro de sus sistemas. Si tú adicionalmente a reducir los costos del KYC, lo que quieres hacer es también proteger los datos de identidad, tienes que poner una capa por encima de ellos, y esa capa se llama Self-Sovereign Identity o identidad autosoberana, en donde tú eres dueño de tu identidad y más bien lo que sucede es que tus datos de identidad nunca están almacenados adentro del blockchain. De hecho, yo soy medio fanático de no guardar datos sensibles adentro del blockchain exactamente por la debilidad cuántica que se estaba platicando dentro de la plática anterior. Entonces, ¿a mí qué me agrada guardar adentro de un blockchain? Lo que me gusta guardar adentro de un blockchain son elementos de evidencia, de zero knowledge. Entonces, en lugar de que guardes mi nombre adentro del blockchain, guardas el hash de mi nombre. Entonces, cuando alguien quiere pedirme mi información, tienen que venir conmigo para que yo les dé mi información. Y cuando yo les doy mi información, yo lo que les voy a dar es únicamente mi nombre, que ellos corren por el algoritmo de validación, que sería sacar el hash, y lanzan el hash al blockchain de verificación, y el blockchain de verificación les dice si hay match o no. Entonces, el blockchain no está guardando mis datos, lo único que está diciendo es si son datos ciertos o no son datos ciertos. Este es el principio básico del Self-Sovereign Identity. Y creo que es mucho hacia allá hacia donde nos va a empezar a llevar estos ejercicios, no nada más de KYC, sino incluso ante la idea de una identidad nacional basada en Self-Sovereign Identity. De hecho, esto daría mucho para qué platicar. Les recomiendo que busquen el sitio de sovereign.org. Sovereign como si fuera sobrino, pero en lugar de con B grande, con B chica. Entonces, sovereign.org, y ahí van a encontrar todo alrededor de estos modelos de identidad autosoberana, que me parece un tema súper relevante para efectos del desarrollo social utilizando blockchain hacia el día de mañana. Okay, muchas gracias. Nos llegan más preguntas. ¿Tienes tiempo para una más? Porque sabemos que andas un poco corto de tiempo. Venga. ¿Sí? Ok. Para los amigos de la UNAM, lo que quieran siempre. Muchas gracias. Y bueno, si las demás nos las puedes contestar en el chat que tenemos ahorita, o bueno, ahorita tenemos tiempo, pero no sé cómo andas, ¿sí? Ok. Ricardo nos comenta, ¿qué tan factible ve usted el manejo de blockchain en sistemas para procesos de producción industrial? Ok, creo que puede ser muy relevante, sobre todo en el proceso de ensamblaje. Como hablamos hace rato, cada vez nuestras cadenas de suministro son muchísimo más complejas. O sea, antes hablabas de que vivías en un mundo en donde un producto era fabricado adentro de un único lugar. O sea, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, podemos ver cómo Henry Ford se vanagloriaba que en sus plantas entraba caucho, madera y acero y del otro lado salían carros. Pero el día de hoy esto ya no es así. Nuestras cadenas de integración de valor se han hecho muy complejas. Entonces, lo más seguro es que el día de hoy, este vehículo que dice estar ensamblado en México, en realidad está ensamblado en una infinidad de países que han venido ensamblando desde cosas más pequeñas o produciendo cosas más pequeñas, y esto se va acumulando a través del mundo. O sea, el día de hoy, si ves, por ejemplo, un iPhone toma en su ensamblaje cerca de 80 países. Entonces, ¿qué sucede? En este procesamiento industrial, la trazabilidad de información es un dilema. Y no siempre la trazabilidad de información se encuentra dentro de tu propio dominio. Blockchain podría tener un sentido ahí y agregar bastante valor en el hecho de llevar toda la integración de la información de esas piezas que entran en ese bien manufacturado que estás haciendo, y adicionalmente podría ser utilizado para llevar también toda la parte comercial de esto. Entonces, desde pedidos, análisis de calidad, pedimentos aduaneros, todo esto podría estar llevado y registrado dentro del blockchain, en donde cada producto podría tener su propio expediente y su propio historial de fabricación. Entonces, la ventaja que te da esto es te da una visibilidad total sobre el producto que estás elaborando y te da incluso visibilidad inmediata. Una solución que, por ejemplo, no les platiqué es que nosotros tenemos un blockchain que lo que hace es trazabilidad de transportación marítima, en donde el día de hoy el 66% de los contenedores marítimos multimodales están siendo registrados en un blockchain. Entonces, eso permite el día de hoy que, por ejemplo, dentro de ese armado de cadena, el día de hoy todo el procesamiento de documentos como pedimentos, bills of lading, análisis de calidad, requisitos fitosanitarios, todos están metidos adentro de un gran expediente, y según se van armando, el último paso de la cadena, que es el comprador o el importador, él puede ver el producto desde el momento en el que sale de planta y todos y cada uno de los pasos y documentos que se están armando hasta el momento en el que le llega a él. Entonces, esa forma de integración documental que tiene mucho valor comercial podría ser utilizado también dentro del proceso de integración de producción industrial. Ahora, si el tema fuera nada más en una empresa autocontenida, entonces ahí sí definitivamente blockchain no tiene sentido y más bien busca una base de datos.
Pero si estás hablando de una cadena de múltiples participantes, ahí el blockchain va a resolver, me atrevo a decir, no solo un problema, sino varios problemas a la vez, y seguramente se va a traducir en una gran reducción de costos, lo cual podría justificar la existencia de este proyecto. Tengo chance de otra más si quisiera. Sí, perfecto, es lo que te iba a preguntar. Entonces, sí, porque ya empezaron a llegar más y tenemos para una más, ¿no? Mira, Carlos Puerto nos pregunta si tienes sitios para conseguir casos de estudios reales de blockchain. Yo creo que esa la puedes contestar en el chat. Sí, sí, Que que todos esa la la contesto en el tengamos. chat, les paso a varios. Claro. Sí. Mira, Carlos Estrella nos comenta, ay, no se me movió, aquí está. ¿Cómo podría blockchain implementarse en la trazabilidad de la industria del algodón en países como Uzbekistán, en donde la gente es esclavizada para cosechar algodón, mientras que las grandes industrias como Nike impulsan en la Unión Europea una campaña en donde claman por usar prendas con un porcentaje de algodón orgánico, ¿no? Que no es proveniente de Uzbekistán, ¿no? Dice, bueno, cabe señalar que la industria del algodón en este país burla los estándares simplemente cambiando el costal del algodón. Exacto. De hecho, haz de cuenta que este dilema que tienen el algodón es un dilema desgraciadamente muy común en muchas industrias. De hecho, no sé si recuerdan, hace 2 años estábamos metidos nosotros en un dilema con los Estados Unidos alrededor de algo similar. Digo, en este caso se trataba de acero y aluminio, en donde los Estados Unidos nos cierran la frontera a las exportaciones de acero mexicanas y las exportaciones de aluminio mexicanas, argumentando que no todo este aluminio era producido en México, sino que realmente estábamos tomando producto chino y lo estábamos reetiquetando para decir que se trataba de producto mexicano y con esto obtener los beneficios del tratamiento arancelario preferente. Una de las cosas que puedes hacer tú con el blockchain, y aquí ya para regresar al tema del algodón, es que tú incluso podrías iniciar, por ejemplo, el tema de trazabilidad del algodón desde la semilla, ¿ok? En donde estás registrando de dónde obtienes la semilla de algodón, en qué país se está comprando, en dónde se está comercializando y dónde se está utilizando. Esto te empieza a dar una pista de información. La siguiente pista de información es en el momento en el que tú retiras el algodón de cómo se llama, de su punto de producción, o sea, de esta granja en donde estás produciendo el algodón, podrías llegar ahí el registro. Ahora, a la hora de llevar el registro de la salida de X cantidad de unidades de algodón, lo podrías comparar, por ejemplo, contra la cantidad de unidades de semilla que se compraron y con esto ya tener un indicativo de riesgo de si alguien te está diciendo algo que empieza a sonar una mentira, como por ejemplo el hecho de que estés produciendo muchísimo más algodón por cantidad de semilla que el que tenías antes. Esto ya te empieza a hablar acerca de un tema de fraude. La segunda es que ya una vez que tienes este algodón y que tienes la expresión de la voluntad por parte del productor de decir este algodón es mío, empiezas a generar la primera parte de un certificado de identidad, si lo quieres ver así, de ese algodón. Si también dentro de ese centro de producción llevaras trazabilidad de otros insumos que utilizas para producir el algodón, como por ejemplo podrían ser temas como fertilizantes o temas como pesticidas, esto te permitiría también generarle una calificación dinámica a ese algodón para saber si es algodón orgánico o no es algodón orgánico. Porque, por ejemplo, en el caso de los alimentos, el día de hoy se venden más alimentos orgánicos que los que se producen. Y la única explicación para esto es que es muy sencillo ponerle una etiqueta que diga orgánico o de libre pastoreo. O sea, nadie te detiene a llegar y poner esas etiquetas. Si aquí llevas adicionalmente la trazabilidad de los insumos, podrías tener manera de saber si la producción es orgánica o no. Pero el tema es el algodón es una materia prima. Y entonces esa materia prima puede pasar por X cantidad de pasos de transformación, por ejemplo, para convertirse en mezclilla, para convertirse en telas. Y entonces tú podrías llevar también esos procesos de transformación registrados en el blockchain. Y entonces vas generando con esto el linaje de cada uno de estos productos. Entonces, si de repente llega Nike y Nike está comprando lona o loneta para hacer un tenis, si ellos compran un producto que viene amparado por uno de estos certificados de blockchain, ellos tendrían trazabilidad completa desde el momento en el que sale de la granja y pasa por los transformadores hasta que llega con ellos a este último gran paso de transformación. Y entonces esto le permitiría adicionalmente a su propio proceso de transformación agregar adentro de esta calificación. Entonces esto te permitiría tener una visión del linaje de este algodón o de todas las demás materias primas que estás utilizando, incluyendo cosas como la mano de obra, en donde entonces podríamos hacer calificaciones dinámicas sobre nuestros productos. Y estas calificaciones dinámicas podrían tener que ver con, por ejemplo, aplicación de reglas de origen para el tema de trazabilidad y aranceles, que era el caso que estábamos viendo, por ejemplo, con el acero y el aluminio, en donde de hecho tuve la oportunidad de hacer un prototipo y llevárselo a los norteamericanos.
También tendría que ver, por ejemplo, para el tema de producción orgánica o no. Tendría que ver también para el tema de fair trade, cuando quieres tener trazabilidad de que realmente los insumos le están llegando la mayor cantidad de dinero al productor y no al intermediario. Podrías utilizarlo también, además de reglas de origen, para el tema de combatir, por ejemplo, mano de obra esclava o combatir el fenómeno de sweatshops en Asia o en México. Entonces, esto permitiría entonces a los reguladores de los distintos países poner umbrales y decir, por ejemplo, yo no voy a comprar, no voy a permitir la entrada de materia prima que no tenga una calificación de impacto ambiental por abajo de tanto o de impacto social por abajo de tanto. Y entonces esto mismo obligaría a que los países que no siguen estos métodos éticos de producción, poco a poco empezaran a utilizar estos mecanismos éticos, porque lo que está sucediendo es que estás teniendo una mayor vigilancia de todos los insumos que están metidos adentro de la cadena. Y perdón si ahí lo expliqué más o menos rápido, pero es que ya ahora sí se nos estaba acabando el tiempo. Se nos está pasando el tiempo. Pues muchas gracias, Baltasar. Gracias por esta presentación. Va. Perfecto. Pues un placer, y cualquier cosa también estoy en las redes sociales para ustedes si algo necesitan. Muchas gracias. Ahí te encargamos porque todavía hay muchas más preguntas en el